Hola, hola amigos del canal Conciencia Cósmica, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Igualmente agradecemos a Xavier Pedro Gallego, nos conectamos con él desde Barcelona, España. Para continuar un tema extraordinario que ya hemos compartido con ustedes, pero es tan extenso, tan profundo y tan esencial en la vida del ser humano y de la sociedad, que hemos querido hacer una, entre comillas, parte 2. Agradecemos a Xavier que esté nuevamente con nosotros compartiendo acerca del tema de la educación en las nuevas generaciones. Bienvenido, Xavier. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme, Marta. ¿Cómo va todo? Gracias a ti. Bueno, te comparto que el video que realizamos la vez pasada iniciando este tema tuvo muchísima acogida. Las personas estuvieron muy cercanas porque realmente este tema de la educación de los hijos nos toca en el corazón, nos toca en la convivencia y recibimos muy buena información, tanto que en el día de hoy queremos ampliar y profundizar un poco más, Xavier. Gracias. Gracias Sí. por la acogida y también a tus oyentes por también este calor que nos dan cada vez que, pues que nos escuchan, que nos sienten y después que también ellos hacen su transformación, que también es importante, ¿no? Claro que sí. Bueno, hubo mucha, digamos, inquietud de parte de docentes, en realidad, que estaban preguntando acerca de cómo poder ellos introducir a esa labor de su docencia estos nuevos conceptos en la educación. Bueno, los docentes que quieran dar un paso adelante tendrán que empezar a ver otra perspectiva de la educación distinta a lo que les han enseñado, ¿no? Entonces ahí tienen que empezar a desprogramar un poco y empezar a abrir un poco la mente y el corazón para empezar a entrar a entender que las personas que tienen a su cargo, tanto si son pequeñas, 6, 5, 4, 3 años, o 12, 13, 14, son almas dentro de un cuerpo físico. Y tienen que partir de ahí. Y como almas dentro de un cuerpo físico, son seres divinos, únicos e irrepetibles. Desde ahí es la base. Porque entonces entramos en algo muy importante que le falta a muchos docentes, y no es por criticar, sino por sacar un poquito de contexto, es la empatía. Es la empatía con el que está delante. Si no somos empáticos con el que está delante tampoco será empático con nosotros. Y ahí entra una confrontación entre docente y alumno. Entonces, el alumno tiene que sentirse que el docente le está apoyando en su despertar. No le está examinando para ver dónde falla, que es ahí donde fallamos en la educación, sino está ahí para apoyarlo y para arroparlo. Entonces, el docente tiene que empezar a cambiar su actitud de una forma más honesta y más coherente con el plan de educación consciente, que es yo estoy acompañando al alumno a su despertar. No lo estoy evaluando para darle la misma forma a todos los alumnos, porque entonces entramos en un conflicto grave. Entonces, para eso muchas veces hay docentes que han entrado en la flor de lis. Se han dado cuenta que en la flor de lis hay muchas respuestas a las preguntas que ellos hacían. Y desde ahí han empezado a trabajar de una forma distinta. Es decir, habrá muchos caminos para empezar a expandir la conciencia del docente, ¿no? Uno de ellos es entender, y luego hablaremos si quieres de esto, que cada alma está en un ciclo, depende la edad que tenga. Es decir, si está de 0 a 7 años, está en el primer septenio y tiene unas inquietudes y tiene unos aprendizajes. Y si está en el segundo septenio, que es de 7 a 14, tiene otros distintos. Y no podemos mezclar. Si el niño de 0 a 7 años no ha llegado a aprender y a descubrir su ciclo, luego irá con retraso en los demás ciclos, que es lo que nos pasa a nosotros. Que a veces repetimos cosas del segundo ciclo y del tercer ciclo porque no fueron vividas, ni entendidas, ni aprendidas. Xavier, mencionaste, entraron a la flor de lis. De pronto, algunas personas no saben qué es la flor de lis. Bueno, la flor de lis es uno de los talleres que damos en Espai Nova Terra. Es una enseñanza que dio María Magdalena
y que está compuesta en unificar lo que está arriba con lo que está abajo. Es decir, la base es que la Trinidad, que llámale Dios, que es Padre, Madre, Hijo, Espíritu Santo, y la Trinidad de arriba con la Trinidad de abajo, que es mi poder, mi sabiduría y mi capacidad de amar, tienen que fusionarse en el corazón del loto, que es la esencia de la flor de lis, que es el grado de pureza que tiene mi alma, el de transparencia, el de coherencia y el de honestidad. Y desde esa valentía de ser coherente, transparente, honesto y puro de corazón, es cuando yo empiezo a manifestar lo que mi alma ha venido a hacer. Si yo soy docente y empiezo a descubrir en mí lo que mi alma ha venido a hacer por aquello que no me enseñaron, luego lo puedo transmitir a los demás. Entonces, ¿qué ocurre? En nuestro subconsciente quedan muchas informaciones ahí, no resueltas. Quedan como en un callejón sin salida. Y cuando hay situaciones en nuestra vida que se nos presentan, como no están resueltas, seguimos equivocándonos, seguimos fallando, seguimos viendo que por ahí no es, pero no sabemos cómo hacerlo. Entonces, ¿qué hace la flor de lis? Rescatar del subconsciente al consciente las cosas no terminadas para que se terminen. Claro, esto en tu caso, en el mío y en el de los que nos están escuchando, pero si tú a un niño de 7 años, 6, 5, lo tomas en la base de saber lo que tiene que aprender, en qué punto está y cómo le puedes apoyar, fíjate el crecimiento de la educación consciente de esta nueva era. Estamos formando almas en cuerpos físicos que cuando dominen el cuerpo físico expresarán a los demás sus dones y no irán arrastrando sus defectos. Muy bien, Xavier. Con respecto a las áreas o las materias dentro de la educación consciente, ¿qué considerarías, con la experiencia que tienes en la escuela que estás trabajando, qué considerarías, digamos, como, entre comillas, urgente implementar en las escuelas ahora que no se haya hecho? Mira, lo que es urgente es empezar a trabajar toda la parte sensitiva, la parte interna, la parte del corazón, porque hay mucha mente en las escuelas. Y esa mente racional se está formando de forma excesiva y no se está formando todo lo que son las relaciones, el corazón, por ejemplo, toda esa parte de la intuición, la telepatía, la capacidad, por ejemplo, de aprender la empatía, la complementariedad, se está activando mucho la competencia. Entonces, todas las cosas que nos unan y que unan al ser son las que tenemos que apoyar. Las que dividen, como la competición, las creencias y los patrones inculcados, son las que tenemos que empezar a suavizar. ¿Por qué? Porque les damos patrones y creencias como si fueran dogmas y entonces estos niños o niñas no se plantean si eso es cierto o no, sino lo tienen como algo obsoleto, como algo cierto, que luego lo traspasan a las futuras generaciones. Y eso es un peligro. Con lo cual lo que hay que hacer es incentivar toda la parte de la creatividad en el ser y relegar un poquito más todo lo que es el almacenamiento de datos, la memoria, que también es buena, pero en exceso tampoco es correcta. Esa parte intelectual tiene que bajar un poco para que esa parte humana se manifieste. ¿Estaría dentro de esas áreas el arte, que muchas de las veces lo dejamos como costura, como las últimas materias, pero cuál sería el rol del arte en este momento? Bueno, el arte primordial, porque el arte te conecta con el alma y la puerta del alma es el corazón. Entonces, cuando tú a un niño o una niña le dejas expresarse, porque el arte es expresar, tanto sea en barro, o en pintura, como en escritura, como en lo que sea. Entonces, el arte tendría que tener una parte muy importante para que nosotros podamos desarrollar nuestra creatividad y nuestra, ¿cómo se llama esa palabra? Improvisación. O sea, la improvisación es muy importante, todo tiene que estar muy bien alineado, no, improvisa, hazme algo sin detenerte en cómo lo vas a hacer, sino déjate llevar, ¿no? Y ahí la música también entra, es muy importante la música en los niños para hacerlos meditar, para enseñarlos a entrar en su interior, para que aprendan, aun cuando las mentes no son muy fuertes, con 6, 7 años, a meditar y que ellos sepan parar la mente
con unas técnicas donde aún la mente no está luchando contra el querer apartarse, ¿no? Sino empezar a decir, bueno, ahora la mente tiene que descansar y ahora empezamos a meditar. Hay escuelas que ya lo hacen, pero de una forma, como tú dices, como asignatura de segundo nivel, ¿no? Y eso no, o sea, no puede primar más las matemáticas y la física y química o la historia más que el arte o que el encuentro con el ser, el encuentro con el alma. Entonces, lo que había que hacer es crear una asignatura que se llamara eso, Encuentros con el alma, ¿no? Claro que sí. Bueno, me gustaría que profundizáramos en un punto esencial que es la parte de la competencia. ¿Cómo se podría, digamos, darle un giro a este aspecto que se ha inculcado mucho desde los padres a sus hijos y también dentro de las, digamos, los estamentos educativos? Mira, la competencia es un punto complicado porque todo está en competencia. Es decir, tú sales a la calle y es competencia pura. Te inculcan que para ser feliz y para tenerlo todo tienes que ser el mejor y nos vamos midiendo con todo y con todos, incluso con uno mismo, ¿no? Entonces hay que darle la vuelta, como tú dices, entendiendo que no eres nunca mejor ni peor que nadie, sino que sí que eres complementario. Y tenemos que buscar no el punto de competencia, que es un punto de conflicto, y sí el punto de complementariedad, que es un punto de unidad. Entonces, si no incentivamos que cada alma tiene unos dones únicos e irrepetibles y que nunca podrán ser igual que los otros dones de la otra alma, porque aunque haya dos pintores, los dos pintores serán distintos, sus dones serán distintos. Lo importante no es que haya dos pintores, lo importante es que los pintores sepan que son pintores. Es decir, que el alma sepa que ha venido a pintar. No que haya dos pintores a ver cuál es mejor uno que el otro. Entonces, tenemos que empezar a entender que porque haya 10 personas que estén haciendo lo mismo que yo no puedo ir a buscar aquel porque creo que es mejor que yo, sino voy a ver en esa parte en lo que yo soy único o única y desde ahí complementarme con el otro. Y entonces quitamos la agresividad, quitamos la competitividad, quitamos la jerarquía piramidal, en donde se supone que el mejor está arriba, que no siempre ocurre así, y el peor está abajo, ¿no? Entonces, si una persona es tratada con cariño, con dulzura y con conciencia, esa persona que ha venido, por ejemplo, a ser arquitecto, no querrá ser el mejor arquitecto, querrá desplegar la arquitectura mejor que está dentro de él. Y esa es la diferencia. Porque en el momento en que yo compito con otro, me estoy limitando. Lo quiero hacer mejor que el otro. Pero imagínate que yo no lo quiero hacer mejor que el otro. Quiero hacerlo lo mejor que yo sé hacer. Entonces, evidentemente, voy a crecer 3 veces más que competir con el otro que simplemente me está limitando a que lo supere y ahí me quedo. Y si en vez de superarlo puedo crecer 20 veces más, no midiéndome contra él, sino midiendo lo que yo tengo en mi interior. Si no empezamos a hacer despertar esa luz que tiene cada uno, esos dones que tiene cada alma, empezaremos luego a ver gente frustrada, gente que se mide por lo que sale en televisión o por lo que está a su lado y al medirse ve que nunca lo podrá alcanzar porque no es su don, porque no es su forma de ser o de vivir. Entonces, claro, evidentemente tenemos que empezar con ejemplos evidentemente adecuados a cada conciencia, a explicar a la gente que no todo el mundo es igual y que cada uno tiene esa chispa divina, esa semilla que tiene que hacer crecer. Ahora imagínate que yo estoy en un bosque y esto iría para los niños del primer septenio y les digo a los niños del bosque, imaginaros ahora si todo el bosque quisiera ser rosal. No habría bosque. Si el árbol quisiera ser platanero, es decir, el árbol o el rosal actúa como rosal, pero no compite contra la margarita, ni compite contra el cactus. Se está complementando. Entonces la humanidad está compitiendo. Todo el mundo quiere ser margarita y nadie quiere ser cactus.
Entonces, ¿qué pasa? Que cuando alguien viene de cactus y quiere ser margarita, se disfraza de margarita, pero su esencia es de cactus. Claro. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Es una parafernalia, es empezar a aparentar el estatus y la apariencia, y eso crea competitividad y crea agresividad, porque estás mostrando lo que no eres. Y bueno, está el punto también, ¿no?, de la autenticidad, ¿no? Realmente no pretender ser lo que no somos. Claro, pero eso tiene que venir inculcado desde muy pequeño, porque si no, ya generas, con el hecho de los exámenes, ya generas una competencia. Yo he sacado un 7 de nota y el otro ha sacado un 7,5, me ha ganado por medio punto. O sea, se está incentivando eso, y eso se incentiva en el deporte, se incentiva en cualquier cosa, entre países, es decir, incluso en las Olimpiadas, ¿no? Las Olimpiadas tendrían que ser sin medallas, prácticamente un compartir en un lugar y que todos pudieran intentar participar ahí, ¿no? Desde la complementariedad. Entonces, claro, todo es competitividad, todo es competencia, y esa competencia nos lleva a un callejón sin salida, porque este que ahora es el mejor porque se esfuerza, en cuanto deja de esforzarse, deja de ser el mejor, y entonces se crea una frustración. Entonces, de alguna manera, tú siempre puedes ser el mejor en todo si estás de acuerdo con tu yo, contigo mismo. Es decir, nosotros ahora podemos hacerlo lo mejor posible. Si nos han inculcado una enseñanza anterior, cada día queremos hacerlo lo mejor y vamos a tener que esforzarnos mucho, porque cada día el cuerpo va a reaccionar menos. Pero, ¿qué ocurre si tú dices, hoy lo he hecho lo mejor que hoy sabía, y en ese mejor que hoy sabía seguramente que hay errores? Pero con lo que hoy he vivido y he aprendido, mañana seguro que esto que he hecho hoy lo haré mejor, pero sin esfuerzo. ¿Por qué? Por conciencia, por la experimentación, experimentar y experisentir. Si tú haces ahora 10 entrevistas, cuando acabes la 10ª entrevista, miras la primera y verás una evolución. Verás una evolución. Sí, claro. Pero esa evolución no ha sido por esforzarte, ha sido porque has hecho más entrevistas y te han ido curtiendo de una forma progresiva. Y esto es lo que tenemos que inculcar en los niños, en los colegios, en los docentes y en los padres. Que su niño no sea el mejor, que no sea Messi, porque Messi sale uno, y Messi cuando sale a jugar no se esfuerza, juega. Entonces, de ahí tenemos que buscar al niño en qué puede ser Messi, en literatura, en hacer vasijas de barro, en lo que sea, porque somos creadores, pero somos creadores inconscientes. Entonces, la educación consciente va a empezar a sembrar las semillas a los creadores conscientes. Xavier, ¿qué podríamos compartirle a los padres que tienen esa tendencia de proyectar en sus hijos sus expectativas? Lo que ellos no pudieron hacer, buscar que sus hijos sí lo hagan, aunque no sea lo que el niño quiera. Bueno, aquí hay dos partes. Las expectativas cuando tú no has podido hacer eso y proyectas en el hijo aquello, porque por lo menos esa cosa que yo dejé ahí sin hacer, esa frustración la podrá hacer él, con lo cual eso nunca sale bien porque le imprimimos una presión al niño que no va a llevar a nada. Y la otra sí que puede ser, y esta sería válida, que es aquello que yo no pude hacer porque en su época pues tuve los errores y ya llegué tarde. Si veo que el niño va por el mismo camino que yo, explicarle aquellos puntos en que yo me encontré y que no pude conseguir esa proyección. Esa sería la proyección evolutiva, ¿no? Porque a veces pasa de un padre que no pudo ser a lo mejor abogado, sale un hijo con una inteligencia suprema y puede ser abogado y el padre le puede ir apoyando en eso. La otra cosa es que porque tú seas abogado, inculcar al hijo que también lo sea. Ahí entramos en una presión que a lo mejor entra el niño en frustración porque el niño a lo mejor quiere ser violinista.
Ok. Bueno, hay un aspecto dentro del proceso de la educación que es, por ejemplo, hasta dónde dejar a los chicos hacer lo que ellos quieren hacer y no se desborde en malcrianza, por ejemplo. Bueno, aquí está siempre el camino del medio, ¿no? El camino del medio. Si tú dices que no a todo, entonces te encuentras con un rebelde. Si dices que sí a todo, te encuentras con alguien que se activa la prepotencia, el egoísmo. Entonces, tienes que, siempre que tengamos que decir que sí o que no, sobre todo en el primer septenio y en el segundo, tendríamos que empezar a razonar el por qué sí, el por qué no, y mantenernos en nuestra línea. El niño, decirle por qué no y no explicar el por qué no, no funciona. Porque si él lo pide y lo ve injusto, tendrás que explicarle el por qué no. Y ese por qué no tiene que ir con razones contundentes de el que tú has tomado esa decisión. Te puedes equivocar o no. Pero si tú estás en el, bueno, ¿sabes qué? Para que no molestes, sí a todo, estamos creando unos egos de egocentrismo, egoísmo, que luego no sabrán dar, solamente sabrán pedir. Entonces, cuando siempre dices que no, estás creando un rebelde. Y encima alguien que ve que la vida es injusta, porque siempre están diciendo que no. Entonces, los papás tendrían que, aunque a veces se van a equivocar muchas veces, saber razonar siempre cuando es que sí, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto, y cuando es que no, también. Evidentemente nos vamos a equivocar, pero no vamos a crear los extremos, polarizarnos en niños pobres de mí, que siempre le están negando las cosas, porque entonces ahí podemos criar a un pobre de mí que irá siempre de la mano de tiranos, y luego en el otro lado está el tirano, que siempre han dicho que sí, que nunca le han negado nada, y este va a crear o a encontrarse con las víctimas esas que siempre les han dicho que no. Entonces, los extremos siempre se tocan, y una persona que siempre ha sido muy complaciente con los hijos y que siempre le han dicho que sí, pues ahí está creando un tirano egocéntrico que al final se va a encontrar a someter a esas víctimas que siempre les han dicho que no. El camino del medio es el bueno, y en el camino del medio te vas a equivocar. Alguna vez dirás que no, y era que sí, y otra que sí era que no, pero no vas a llegar a polarizar y a influir en negativo en los dos lados, porque los dos lados son negativos. Muy bien. Bueno, retomando un poquito esa parte de introducir a estas nuevas generaciones en el proceso en la práctica más bien, que nos lleve al autoconocimiento, mencionaste la telepatía, la intuición, ¿cómo se puede desde casa empezar a abonar ese terreno? Pues empezar a veces se empieza jugando muchas veces, jugando a hacer caso a las intuiciones, empezar a darle al niño la capacidad de qué piensas tú de esto o qué sientes tú de eso, hacerle también ver la diferencia entre qué piensas de esto y qué sientes, porque a veces también hay que explicarle que lo que piensas muchas veces no lo que sientes, y a la inversa. Y esto no lo tienen muy claro. O sea, sí, les inculcan mucho el tema de pensar y el de sentir. Porque a veces cuando le dices qué piensas, lo que te va a decir es lo más lógico, lo más racional. Pero a veces el corazón no sabe de lógica. Entonces, muchas veces hacerles ver, por ejemplo, decirle, mira, yo pienso esto, pero mi corazón siente otra cosa, ellos empiezan a discernir eso. Y en casa es el primer punto donde ellos pueden empezar a usar el corazón, las corazonadas que hablamos. Es decir, decirles muy bien, la lógica es una cosa, pero muchas veces, hay veces que la lógica no es la verdad, a veces es la corazonada. Y cuando aparece en el entorno de casa un momento de esos, hay que aprovecharlo. ¿Ves? Nosotros hubiéramos hecho esto si hubiéramos pensado con la mente, pero nuestro corazón nos dijo esto, y al final el corazón nos ha dado la razón. Por ahí sería un punto donde podríamos empezar a abrir esa parte con cosas pequeñas y cotidianas. Como un juego. Sí.
Bueno, he tenido, digamos, por conversaciones con compañeros, con amigos, incluso con personas que me consultan en la parte de las terapias, docentes que empiezan a recibir una información, códigos, imágenes, que los invitan para ser aplicado dentro de su labor como estudiantes. Sin embargo, perdón, como maestros, como docentes. Sin embargo, hay como esa inseguridad dentro de sí mismo, como esperando actuar en condiciones ideales. Todavía como que no se atreven todavía a aterrizar esa información que están recibiendo para dar un giro favorable en conciencia a la nueva educación. ¿Qué podríamos decirles a ellos? Bueno, pues esto es lo que estamos diciendo desde el principio. Si hubieran tenido unos docentes que les hubieran sacado ese don y esa parte de seguridad, no tendrían esas dudas. Por eso, por esta misma razón, tenemos que cambiar la educación consciente, para que no se encuentren después otros docentes con esas inseguridades. No sería conveniente utilizar esta información de golpe, porque entrarías en choque con la educación tradicional. Para poder hacer un buen cambio, el cambio tiene que ser progresivo. Es decir, primero hay que preparar al alumno para que entre en su estado interior. Y desde ahí se va dando. Pero claro, tú no puedes entrar con una información totalmente nueva a una cosa que está totalmente rígida, porque entonces entras en conflicto. Y el conflicto lo que hace es paralizar esa transformación. Es como cuando entra un elefante en una cacharrería. Entonces, lo que hay que hacer es empezar progresivamente a dar la información. ¿Cómo lo hacemos? Pues empezamos por la A. Empezamos por la A y empezamos a ver en qué momentos podemos darla y cómo podemos darla, porque si no entraríamos otra vez en los extremos. Si nosotros ahora tomamos y empezamos a querer poner una escuela exactamente igual como la que estoy diciendo, entraría en un conflicto grave y no sacaríamos nada. Pero sí podemos empezar a hablar de los septenios, podemos empezar a hablar de que hay docentes que están decidiendo ya información más avanzada. Bueno, entonces a ese docente hay que decirle, si ha recibido esta información tan avanzada, es que está preparado para comenzar desde cero, poco a poco, suavemente, y eso que has recibido ya te van a decir cómo utilizarlo sin que entre en conflicto. A través de la empatía, a través de el sentirse seguro o segura de que cuando sea el momento lo va a dar. Pero si tú llevas todo esto y lo colocas, si tú llevas esto que es triangular y lo colocas en un cuadrado que es la educación, no va a encajar. Por eso tienen que haber escuelas que se dediquen a comenzar a dar otro tipo de enseñanza, que ya las hay, y desde ahí empezar a trabajar de una forma más consciente. Después también hay que ir a las escuelas tradicionales y enseñar en lo que se pueda a ver cómo mejorar el rendimiento de los alumnos cuando se les diga que los alumnos van a rendir más cuando entiendan qué hacen allí. Porque para saber quién descubrió tal cosa, la penicilina, tienen Mr. Google para descubrirlo. Con lo cual ya no es. Pero sí, los docentes ahora tienen que apostar por el arte, pero por el arte en todas sus facetas y por el trabajar desde el corazón. Y los docentes que estén preparados van a encontrar la escuela para poder hacerlo. Que no tengan miedo, porque ese miedo les retrasa. Y también tienen que preguntarse, si yo he recibido esto, ¿no es por casualidad? Es por alguna cosa. Es porque a lo mejor mi alma ha venido a esto. Ahora, a ver, esto que tengo, ¿cómo empiezo a cocinarlo? Claro, si yo recibo estos códigos y están crudos, no me los podré comer. Pero si empiezo a cocinarlos y a ponerle especies, pues a lo mejor sí. Y es lo que tenemos que hacer. Somos los pioneros, y esos pioneros tienen que tener esa mano izquierda de saber cuándo profundizar y cuándo quedarse un poquito al margen. Porque querer correr más de la cuenta es después perder tiempo. Hay una etapa de la adolescencia donde llega esa rebeldía
en este momento, también por experiencia y bueno, porque lo he observado, ahí están cayendo los jóvenes en el sentimiento de la depresión. O sea, siendo jóvenes, teniendo, digamos, como todo, como decimos nosotros, la vida por delante, en realidad en ese momento hay mucha depresión en ellos. ¿Por qué se está dando esto, Xavier, en tu opinión? Mira, la depresión se está dando por varias cosas. Primero, por el momento que estamos viviendo ahora, que les ha pillado en un momento en que ellos quieren salir, hacer cosas y no pueden. Entonces, eso es lo primero. Después, por lo que te he dicho, que no hemos sabido rescatar su misión de vida, su propósito de vida. Entonces, se sienten uno más, se sienten como del montón, se sienten pues que están ahí y no tienen ninguna ilusión, ningún aliciente, porque no les hemos despertado la creatividad, la alegría, la capacidad de relacionarse con los demás, la capacidad de comunicación. No les hemos despertado esto, les hemos despertado en el área de la comunicación, están incomunicados y se comunican solamente a través de los WhatsApp del ordenador, pero no hay un calor humano, no hay una relación energética de cambio energéticamente, cambio áurico, ¿no? Que realmente eso es importante. Entonces lo que teníamos que hacer es darles un aliciente, ¿Quién les ha hablado del alma? ¿Quién les ha hablado de esa divinidad que tienen en su interior? ¿Quién les ha hablado de sus corazonadas? ¿Quién les ha hablado de sus dones? Hay adolescentes que se sienten como apáticos porque nadie les ha dicho que tienen unos dones. Solamente les han empezado a ametrallar con todos los defectos que tienen. Pues claro, una persona cuando le ametrallas con todos los defectos lo que hace es protegerse. ¿Y cómo se protege? Pues aislándose y evidentemente entrando en depresión. No encuentran un sentido a esta vida. Y los papás tampoco se los pueden dar porque tampoco lo han aprendido. No les han enseñado. Entonces intentan inculcarle los patrones que a ellos les inculcaban. Pero con el agravante de que hay un cambio tan bestial de era, que lo que nos inculcaban nuestros padres era como aún más equilibrado que lo que ahora están intentando inculcarles de los padres, ¿no? Porque es tan distinto, cambia tan rápido todo, que ¿qué hacen? Lo que hoy es válido, mañana no lo es. Entonces, si no están bien equilibrados por dentro, si ellos no entienden que son creadores y que son creativos y que tienen dones y que son únicos, si no entienden eso, van a caer en la marea humana de la depresión, de la mayoría es lo más importante, de todos hacen lo mismo, de esto es normal. Claro, la depresión arrastra que el tedio, el aburrimiento, la inercia. Entonces, evidentemente puede ser que estén todo el día durmiendo y luego por la noche estén toda la noche viendo programas, porque es que no les apetece hacer nada más. Pero es que tampoco nosotros les hemos inculcado, y cuando digo inculcado en el buen sentido, ese afán de levantarse por la mañana y decir, voy hoy a ser un poco mejor que ayer. Si para ellos es el mismo día ayer que hoy que mañana. Entonces, si no vamos al punto, y eso nadie se lo explica, de que ese día es único y irrepetible, y de que la encarnación empieza y se acaba, y que hay que aprovechar el tiempo el máximo posible para poder vivir la experiencia, si no somos capaces de hacerle eso, si no somos capaces de darles los 5 mantras de la vida consciente, ellos lo que van a hacer es lo que ven. Y lo que ven que es que todo el mundo hace lo mismo, y que todos sus amigos hacen lo mismo, y que los papás siempre nos dicen lo mismo. Entonces ahí entramos en que van a buscar ídolos. Los ídolos nuestros, que eran los cantantes, los grupos de música, los actores. Ahora los ídolos suyos son los youtubers, que les dicen lo que quieren escuchar. Quizá no lo que tengan que escuchar, pero lo que quieren escuchar sí que se lo dicen. Pero como no hay más opción, como no hay contraste, entonces, ¿quién están ellos?
Pero no hay nadie que les diga, oye, hay otro mundo, porque ahora mismo nosotros cuando éramos jóvenes queríamos ser actores o deportistas o cantantes, ahora todo el mundo quiere ser youtuber. Y ese es el peligro. Entonces, desde ahí tenemos que empezar a crecer, pero claro, como dije la otra vez, si no usamos el triángulo, es el triángulo sagrado de la educación, que son docentes, padres y alumnos, esto no va a funcionar. Porque el docente, ¿qué hace solamente en el aula con el niño si luego en casa no acompaña? Y los padres que de alguna manera ya están acompañando al alumno, se encuentran que no encuentran un lugar en donde los docentes acompañen a los padres en la casa, porque se encuentran con una educación tradicional en una casa que ya se está abriendo la conciencia y llegan a la escuela y se encuentran con un muro. Entonces, claro, ahí tenemos que buscar un equilibrio. Ya hay padres que están buscando escuelas que no sean tradicionales para que no haya ese muro. Pero claro, tiene que haber esa fusión de los tres y no hay escuelas para padres. No las hay. Se está planteando ahora en la escuela Mandala una escuela para padres, en donde se les explica a los padres, y les voy a explicar yo todo el tema de los septenios para que empiecen a acompañar a los alumnos que van a la escuela y ese triángulo se pueda empezar a formar. Pero claro, ¿qué hacemos? Una escuela avanzada. El alumno va, empieza a ver cosas que en casa no ve y las cuestiona y en casa le dicen lo contrario. ¿Qué pasa? Claro, no sabe qué hacer. Claro, entonces ahí los padres, a veces hay padres que entran en conflicto con los hijos porque creen que están equivocados. Pero a veces hay padres que dicen, ostras, pues yo quisiera ver cómo poder apoyar a mi hijo en este nuevo apertura que hay, porque me encuentro sin herramientas. Y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar también. Sí. Mencionaste, nadie les ha dicho los 5 mantras de la vida consciente. ¿Nos los podrías recordar, por favor? Sí, luego haremos, si quieres, una pequeña reflexión. Claro que sí. Esos 5 mantras para que las podamos... Mira, los 5 mantras de la vida consciente son yo puedo, yo sé, yo hago, yo vivo y yo soy. Yo puedo, yo sé, yo hago, yo vivo y yo soy. Lo primero es el poder. Y para empoderarte tienen que tomarte con 0, 5, 6, 7 años y decir, tú puedes, te enraizas, potenciar la autoestima. ¿Cómo? Con el segundo mantra, yo sé. El yo sé empieza con el segundo septenio. Hacerle saber al niño lo que es. No lo que tiene, sino lo que es. Y cuando se une el yo puedo y el yo sé, entonces podemos hacer cosas. Yo puedo, yo sé, yo hago es yo manifiesto. Entonces cuando yo trabajo el yo puedo y el yo sé y el yo hago, ya está, ya tenemos la mitad. No tenemos esos adolescentes que no solamente culpa de ellos, sino culpa del sistema, ni creen que pueden, ni saben, ni les interesa hacer nada. Entonces, cuando yo digo yo puedo, yo sé y yo hago, es que estoy viviendo. No estoy sobreviviendo, no estoy en supervivencia, sino que yo puedo hacerlo, yo sé hacerlo y yo lo hago. ¿Cuál? Mis dones. Cuando yo puedo, yo sé y yo hago mis dones, yo vivo. Entonces, cuando yo puedo, yo sé, yo hago, yo vivo, ¿qué tengo que decir? Pues yo soy. ¿Quién soy yo? Todo esto. Lo que puedo hacer, lo que sé hacer, lo que hago y cómo lo manifiesto a los demás con mi vida, con la alegría de vivir. Con el gozo de vivir, como decía Yogananda, el gozo de vivir. Pero claro, si ya le dices al niño que no puede, no, tú esto no lo puedes hacer, no puedes hacer, no toques, no hagas, no digas, no puedes, di esto. No. Entonces, yo puedo hacerlo, sí, pero evidentemente a la primera no me va a salir. O si no, pregúntale a cualquier pintor el primer cuadro que pintó. Hubo alguien que le dijo, está muy bien, vas a mejorarlo. Pero no, un 3 suspendido, al año que viene a repetir. No, es el mantra. Tú no puedes porque no sabes.
Y como no puedes, si no sabes, no haces. Entonces, como no puedes, no sabes, si no haces, no vives. Y como no vives, no eres. Porque aquí hemos venido para vivir, para expresar nuestra alma a través de una humanidad, pero una humanidad consciente. Entonces, ¿qué ha pasado en nuestra sociedad? Que nos quitaron el poder. ¿Cuándo? Cuando nacimos, nos quitaron el poder, ya, nos lo quitaron. Nos dijeron, la sociedad funciona de forma cuadrada. Si tú piensas en triangular, estás fuera. Con lo cual, empieza a darle forma a tu triángulo para que sea cuadrado. Porque si no, no te vas a ganar la vida. Porque claro, cuando uno no vive, la vida tiene que ganarse con supervivencia. Porque claro, te están creando necesidades a través de los deseos, por la mente. Pero claro, los deseos, ¿cómo se mueven? A través de la mente y las emociones, pero no de los sentimientos. ¿Quién enseña al niño lo que es compasión, lo que es comprensión? ¿Quién enseña al niño lo que es misericordia? ¿O lo que es alegría? ¿O lo que es paz? No se le enseña. Ahora sí, se le dice, no estés triste. ¿Cómo no voy a estar triste? Si no sé, si no tengo ni poder, ni sé lo que hago aquí, ni puedo hacer nada porque no me dejan. Entonces, evidentemente, la vida consciente tiene esos 5 mantras que empiezan poco a poco. El poder se desarrolla en la infancia. Y cuando el niño se desarrolla con poder y con autoestima y con poca autoculpabilidad, entonces es cuando se abre al saber. Si yo ahora hago un jarrón con 4 años y me dicen los profesores, tíralo a la basura porque no vale nada, tú nunca te vas a ganar la vida haciendo jarrones. Pues a lo mejor es mi don y ya me la han roto. Porque como no puedo hacerlos porque no me dejan, porque no sé, nunca voy a aprender. Como no puedo, ya no sé. Y como no sé, pues no lo hago. No lo hago. Y no lo voy a hacer. Y a lo mejor vine a eso. Eso es lo que estoy diciendo de una vida consciente. Porque claro, pensamos que estamos vivos porque respiramos. No, no. Estamos vivos cuando somos. Y si no, solamente estamos sobreviviendo. Sobreviviendo. Bueno, Xavier, bueno, agradecemos muchísimo todos estos puntos de vista diferentes que nos generan realmente una reflexión para que cada uno de nosotros pueda observar y nutrirse a través de todo esto. Me gustaría, si consideras que haya algo esencial que se nos haya quedado por ahí en el tintero y lo quieres mencionar, puedes hacerlo. Bueno, mira, yo me dirigiría primero a los papás. A los papás que tengan un poco más de comprensión y que vean a su hijo no como un adolescente inadaptado, sino como un adolescente que no ha recibido las enseñanzas suficientes para que su alma esté despierta y tenga interés en descubrir su propósito de vida. Ya sé que hay papás que han dicho, pero es que yo no sé cómo hacerlo. No, por lo menos escuchar un poquito más al niño, o a la niña, o al adolescente, y ver, y esto ya es muy esenio, empezar a ver, y solamente que se pongan en ese lado, empezar a ver las virtudes que tienen esos niños. Porque te van a contar los papás, te van a contar 20.000 defectos. Pero sienta al niño ahí y dile, tú tienes esa virtud. ¿Por qué no la expandimos? ¿Por qué no la empezamos a abrir? Al principio, como están acostumbrados a un no, vendrá esa rebeldía, pero si tú les vas razonando las cosas, empezarás a ver esos cambios. Pasa que tener un poco de paciencia. Y también los padres, si pueden, más comunicación con los docentes, no a un nivel jerárquico, sino a un nivel complementario. Es decir, que la escuela sea la continuación de la casa y que la casa sea la continuación de la escuela. Porque si el niño ve una cosa en la casa y otra cosa en la escuela, entra en conflicto. A los docentes, que pierdan esa rigidez. No estamos tratando con robots ni con máquinas, estamos tratando con niños que les ha tocado una infancia difícil, maravillosa porque hay una apertura tremenda, pero difícil, porque esa apertura los lleva a que no sepan discernir lo que les conviene y lo que no.
Y hay tanta comunicación que entran en confusión. Nosotros teníamos tan poca comunicación que entrábamos en ignorancia. Ellos tanta comunicación que entran en confusión. Por eso tienen que tener un poco de paciencia y ser los intermediarios también entre los papás y los alumnos. Y a los alumnos que me estén escuchando, que realmente se den una oportunidad, que se la den, que no le echen la culpa a los papás o a los docentes, se den una oportunidad a ellos y digan, si es verdad que yo tengo un don, voy a descubrirlo, quiero descubrirlo, necesito descubrirlo. Y a partir de ahí empezar ellos mismos a ser autodidactas y buscar apoyo en los papás y apoyo en los docentes. Esa es lo que quería decir al triángulo sagrado de la docencia consciente. El mensaje a cada uno de los lados del triángulo sagrado de la docencia. Bueno, Xavier, nos gustaría que nos compartieras ya, digamos, una parte práctica, experimental, si nos quieres guiar una pequeña meditación o reflexión para que las personas que nos están escuchando también sientan esa parte experimental. Pero antes, se me ha quedado una pregunta que considero importante. ¿Cómo ayudar a un hijo que ha caído en una adicción, cualquiera que ésta sea a los objetos electrónicos, alcohol, droga? ¿Cómo ayudar a un hijo que ya se encuentra en este proceso de la adicción? Bueno, habría que buscar a terapeutas, o a médicos, o a profesionales que estuvieran un poquito abiertos en esta nueva era, ¿no? Hasta ahora una adicción era una enfermedad, y evidentemente que hay que buscar soluciones, pero una adicción es una falta de amor. O sea, uno es adicto cuando tiene un vacío de amor. Ese vacío de amor es porque la chispa divina no está expandiéndose y porque no encuentra un sentido a la vida. Entonces, la adicción se diferencia del placer en que el placer es algo que a mí me causa un bienestar y que soy yo el que decido cuándo, cómo, dónde y por qué. En cambio, la adicción me domina a mí. No decido yo ni cuándo, ni dónde, ni por qué, ni cómo. Y cuando hay falta de amor, los placeres al final se derivan en adicciones. Es decir, la línea entre placer y adicción es que la adicción ya no la controlo, me ha controlado, y no disfruto, y no es ningún placer, porque me está de forma compulsiva manipulando, y el placer es algo que yo elijo y que domino yo y que lo vivo intensamente. ¿Cuándo pasamos esa línea? Cuando hay un vacío de amor. Cuando hay un vacío de amor por alguna parte, por mí mismo, por mi entorno, por todo. Por eso los adolescentes caen en las adicciones por ese vacío de amor. Cuando tú llenas de amor ese vacío, la adicción desaparece. Evidentemente hay que hacer un trabajo, si la adicción ya es física o si la adicción ya es manifiesta, hay que hacer un trabajo de terapeuta y médico, ¿no? Pero la esencia, la causa de las adicciones son los vacíos de amor y el efecto de la adicción que sea. Muchas gracias, Xavier. Entonces, ahora sí, nos gustaría compartir con las personas que nos están acompañando hasta este momento esta parte práctica que siempre entregamos al final de nuestras entrevistas. Adelante, Xavier. Bueno, yo haría una cosa muy sencilla, ¿Sí? Simplemente una reflexión, y sería como un recordar, ¿no? Un recordar a través de estos 5 mantras, un poquito en mi interior, y hacerme unas preguntas en cada uno de los mantras y yo responderme en esas preguntas con la máxima honestidad de la que sea capaz. ¿De acuerdo? Entonces cerramos los ojos, vamos a respirar 3 o 4 veces profundamente. Vamos a conectar con nuestro yo superior, que el yo superior vamos a colocarlo a 5 metros por encima de nuestra cabeza. Y ese yo superior es nuestra esencia, o sea, es nuestra parte más elevada y no está de alguna manera regido por las creencias ni por nada. Por eso estamos en conexión con el yo superior y ahora vamos a respirar 3 veces y vamos a ver cómo de ese yo superior sale una luz blanca muy pura que va cayendo como si fuera una fina lluvia encima de nosotros. Y nos va poco a poco bañando de esa luz blanca. Es la luz blanca de la pureza, de la honestidad, de la transparencia.
Entonces, esa luz pura ahora va a iluminar nuestro primer chakra, que se encuentra en la base de la columna. Y ahí conectamos con nuestro niño, con ese niño interior o niña que tiene entre 0 y 7 años. Y desde ahí decimos, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y ahora visualiza en ese yo puedo y en ese niño o niña de 7 años que eres tú, las veces que te dijeron que no podías, que no servías. Y cada vez que veas una escena en la que no puedes o no sirves, da las gracias y siente que eso ya no eres tú. Visualiza ese niño o esa niña que la liberas o lo liberas y empiezas poco a poco, a partir de ahora, a decirte que cuando tengas un obstáculo, un momento de obstáculo o algo que aparentemente se vuelva en contra, dirás este mantra, yo puedo, aquí y ahora, y por lo menos lo intentarás. Deja que esa luz blanca siga alimentándote y esta vez va a iluminar tu segundo chakra. En ese segundo chakra está tu alegría, la capacidad de conectar con los demás, el don de la empatía, la capacidad de relacionarte con los demás y que los demás se relacionen contigo. Y desde ahí, con todo el amor del que seas capaz, vas a conectar con ese adolescente de 7 a 14 años. Y le vas a decir, yo sé. Y ahora visualiza las cosas que en esa edad hacías y ves a este aquí y ahora y visualiza las cosas que haces y seguro que verás la gran transformación de las cosas que hacías antes con falta de experiencia y las que haces ahora. Y repites, yo sé. Y a ese niño o niña adolescente le das las gracias por todas las veces que lo intentó, aunque aparentemente fracasara. Porque ahora tú sabes hacer lo que él comenzó a no saber hacer. Yo sé. Deja que esta luz de tu esencia ahora ilumine tu plexo solar que se encuentra 3 dedos por encima de tu ombligo. Y desde ahí conectas con ese adulto entre 21 y 28 años. Da igual que no los tengas si haces esta meditación. Estás trabajando tu futuro. Y desde ahí ahora abres tus manos y dices, yo hago aquí y ahora, yo manifiesto. No importa el resultado, lo que importa es la acción. Hubo un maestro que nos visitó hace 2000 años que dijo, dejad que las cosas ocurran, hazlas. Lo mejor que sepas, lo mejor que puedas. Yo puedo, yo sé y yo hago. Y ahora conecta con ese ser entre 21 y 28 años y dale las gracias por todo lo que ha hecho, porque hoy, gracias a él, tú estás aquí. Y ahora por fin conecta con tu corazón, esa luz blanca te ilumina el corazón y la glándula timo, posa las manos en el corazón, las pones y dices, yo vivo en este día, en este eterno presente, y voy a empezar a vivir cada día, porque en este momento me he dado cuenta que yo puedo, que yo sé y que yo hago. Y voy a empezar a vivir con una vida consciente, porque yo soy vida. Y si realmente me doy cuenta de que soy vida,
me daré cuenta a partir de ahora que mi mundo es bueno, que mi mundo es bello y que mi mundo es verdadero. Las 3 frases que definen los 3 septenios que hoy has recordado. Y desde ahí, simplemente plantéate un reto. La vida es reto, vívela. Vívela con poder, vívela con sabiduría y vívela con acciones conscientes. Así es, así será, está hecho y hecho está. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Xavier. Realmente fue una conexión muy profunda. Gracias a las personas que nos están escuchando. Los invitamos para nuestro próximo compartir. Quedas cordialmente invitado. Las puertas del canal Conciencia Cósmica están abiertas para ti, para la Escuela La Flor de Lis, y bueno, poder realmente compartir algo que nos ha transformado la vida. Quiero ya para cerrar, yo me considero estudiante de la Escuela de Flor de Lis y de pasar de un periodo, por ejemplo, de adolescencia donde literalmente no me salía un buenas tardes ante un grupo de personas, así fueran conocidas. En este momento tengo la oportunidad de compartir a través de mi labor estos grandes temas. Entonces, realmente es darnos a la autoformación y darnos la oportunidad de expresar nuestros dones. Gracias, Xavier. Gracias. A ti, gracias por toda tu labor, por expresar tus dones ahora al mundo, y que sea un ejemplo para todos, para que de alguna manera los demás también puedan hacer esa vida consciente que es yo puedo, yo sé, yo hago, yo vivo y yo soy. Y gracias por invitarme. Creo que el tema es profundo y alguna persona que lo ha escuchado puede crearle, no sé, alguna duda o alguna pregunta, incluso algún rechazo también, ¿por qué no? Porque ya sabes que lo nuevo al principio es rechazado, pero creo que vale la pena empezar a abrir esa conciencia para que dentro de unos años no tengamos que hacer estas conferencias, porque ya se estará instaurando en todo el mundo. Muchas gracias. Así es. Dejaremos todos los datos de contacto para que las personas que están interesadas en contactar a Xavier y las actividades que ellos realizan a través de la Escuela de la Flor de Lis puedan hacerlo. Soy Marta Briceño, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Te invitamos este 30 de marzo al taller de activación en nuestro ADN del Código del Autoamor, el amor hacia nosotros mismos. Un espacio profundo de crecimiento espiritual, recarga de energía y elevación de nuestra vibración. De la mano de Janos, reconocido contactado arturiano, haremos un viaje a través de la geometría sagrada, el color y el sonido hacia una nueva forma de pensar, una nueva forma de sentir, de crear y de ser. Te esperamos.